Muy bien, muy buenas tardes. Qué rico que ya estamos pudiendo hacer la clase del día de hoy, sábado 24 de septiembre ya del año 2022. ¿Qué lo hubiera pensado, no? 2022. Bueno, bien, aquí ya estamos con la clase de hoy, la número 40 del ciclo de fase A, el primer ciclo, ¿cierto? El que inicia el curso y que nos va a trasladar a un tema de mucha importancia. Es uno de los tres factores de la revolución de la conciencia. Vamos a tener la necesidad de ser muy claros, ¿cierto? Que el trabajo sobre nosotros mismos para el despertar de la conciencia se sustenta en los tres factores de la revolución de la conciencia. El primer factor, ¿cierto? Nos enseña a descubrir los defectos psicológicos y eliminarlos. Es decir, descubrir la ira, la pereza, el orgullo, la vanidad en nosotros, todos los defectos, estoy nombrando algunos, y poder ir eliminando esos defectos para poder ir liberando la conciencia que está atrapada en el ego, en el yo. Cuando vamos liberando esa conciencia, ¿cierto? Esa misma conciencia que es energía, es la que vamos a poder utilizar para la transmutación sexual en pareja, sin perder la energía creadora sexual, sino que está en un proceso de transmutación, de transformación, vamos a poder hacerla ascender hasta el cáliz, hasta el cerebro, creando los cuerpos, ¿cierto? Astral solar, mental solar, causal solar, y uniéndonos, ¿cierto? Con nuestra alma divina. Pero todo esto es muy difícil de llevar adelante, es muy difícil de poder concretar de manera efectiva, si es que no realizamos, ¿cierto? Uno de los factores que es el pilar fundamental para que todo esto realmente ascienda, que es el amor. El fuego del amor, la energía del amor, es el sacrificio por la humanidad. Sacrificarnos por la humanidad tiene que ver con la posibilidad de poder compartir esta información con toda aquella persona que lo necesite, que lo esté buscando, ¿cierto? Y que se entere que realmente cuál es el sentido de la vida. Porque todos nosotros, ¿cierto? Tenemos creencias del para qué estamos aquí en esta expresión, en esta experiencia humana, pero son creencias que han venido por la educación, por la familia, por la sociedad. Y es más, ni siquiera nos hemos hecho el cuestionamiento del por qué y el para qué estamos acá. Simplemente se dio que llegamos, aparecimos y un día nos dimos cuenta que éramos una persona más de 7.000 millones y medio, 8.000 millones de personas más, y que en realidad vamos siguiendo lo que todos van haciendo. Porque si se dice que hay que estudiar, bueno, estudiamos. Si se dice que hay que tener un trabajo, tenemos un trabajo. Hay que mantenerse, hay que tener dinero. Se le ocurre ya tener una pareja, ya, entonces, bueno, hay que casarse o por lo menos ya hacer una relación de pareja, en fin, tener hijos. Viajar, dirán algunos, tener dinero. Bueno, luego se envejece, se enferma y se muere. Y eso para la gran mayoría de las personas es la vida y ya está. No hay mayores, ¿cierto?, pretensiones, búsquedas, ni siquiera cuestionamientos del por qué está uno acá. Pero cuando uno se entera de que las potencialidades que están presentes en nosotros son inimaginables, entonces nos dice, bueno, en realidad no es cualquier cosa estar vivo. No es, ¿cierto?, algo que se deba simplemente dejar pasar sin haber tenido realmente una visión mucho más amplia y por lo mismo haber hecho de nuestra vida algo realmente edificante, constructivo, ¿cierto? Y que tiene que ver con el desarrollo del propio ser, el desarrollo, ¿cierto?, de ese aspecto divino que todos somos. Pero para que eso ocurra, para que alguien se entere del por qué y el para qué está uno, se necesita de que alguien le ayude a verlo. Es decir, y esto es lo importante, ¿cierto?, alguien tuvo que sacrificarse, alguien hizo su propio sacrificio por la humanidad para poder llegar a nosotros con esa información. ¿Se entiende? Eso es lo fundamental. Que realmente, ¿cierto?, si no existe el sacrificio por la humanidad, es decir, si no existe alguien que se ocupe, ¿cierto?, de ir comunicándoles a otros el
por qué uno está aquí, cómo se hace el camino para ascender, entonces ninguno de nosotros puede hacer un cambio en su vida. Ninguno de nosotros podría realmente darse cuenta del sentido real y genuino de la vida. Y eso es lo que debemos tener claro. Alguien, cuando desde su propio amor, desde su propia cierta intención de querer ayudar a otros, va y sale a las calles, va y, ¿cierto? Y hace afiches, va y hace cierto, conferencias, va cierto, va a una radio, va a un canal de televisión, va y tiene unas redes sociales, va y cierto, va hablando donde sea del tema. Esa persona, ¿cierto? Es el que apalancó, el que nos ayudó, ¿cierto? A llegar a la información. Eso es amor. Y esta clase, ¿cierto? Y el sacrificio por la humanidad es el amor realmente, porque el amor está en las obras. El amor no son palabras, el amor son hechos concretos. Y eso es lo que debemos entender. El proceso, ¿cierto?, del sacrificio por la humanidad es realmente la energía misma del Padre. Es la energía misma del ser de cada uno, ¿cierto?, que lo insta, lo inspira. Es la sabiduría misma. En el sacrificio por la humanidad, uno va a ir encontrando realmente la energía que lo va a, ¿cierto?, entusiasmar, lo va a motivar, lo va a direccionar a insistir en su propio trabajo interior. Y eso no es, ¿cierto?, lo mismo que estar ganando dinero por ahí en un trabajo, que muy bien, ¿cierto?, se necesita. Eso no es lo mismo que estar de paseo en un viaje, que bueno, está bien si lo hace. Eso no es, ¿cierto?, estar levantando una empresa, que bueno, puede ser muy loable. ¿Por qué está la diferencia? Porque cuando hacemos el sacrificio por la humanidad, ponemos el foco en el otro, ponemos el ánimo de colaboración en el otro. Queremos ayudar a otro desinteresadamente. Eso es lo importante. Cuando realmente alguien se quiere sacrificar, lo que está haciendo en el fondo es un acto desinteresado. Es decir, no está haciendo un lucro, no está cobrando, no está, ¿cierto?, queriendo sacarle una cuota, no está poniéndole un valor, no está, ¿cierto?, limitando la entrega de esa información. Y eso es lo que tenemos, ¿cierto?, que finalmente comprender. El sacrificio por la humanidad es un acto, es el acto más noble y superior que una persona dedicada a su transformación interior pueda hacer. Porque sin esperar nada a cambio, desinteresadamente, va y entrega su tiempo, su energía, su ánimo, para que otros reciban la información que a sí mismo, ¿cierto?, le ha sido útil, que le ha sido, ¿cierto?, valiosa, y que la está viviendo, la está realizando, la está, ¿cierto?, construyendo en sí mismo. Entonces, realmente nos vamos a dar cuenta que el proceso del sacrificio es fundamental. Es la piedra misma donde se sustenta todo el trabajo, porque es la energía del Padre, ¿cierto?, de cada uno de nosotros que se empieza a potenciar, porque es el mismo ser el que va teniendo la posibilidad de expresión en la entrega. ¿Cómo está Paola? ¿Cierto? Ahí está por YouTube saludándonos, igual que Pía. Buenas tardes. Entonces nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que este sacrificio, que no es más que el oficio sagrado del ser, es la fuerza del Padre que nosotros vamos a poner en acción. El Padre tuyo, mío, el Padre interior, el Padre interno, ¿cierto?, el ser de cada uno, ¿cierto?, tiene este oficio. Es el oficio sagrado del ser. Y realmente es su energía la que se pone en movimiento, se pone en acción en la medida que nosotros vamos y entregamos, ¿cierto?, esta información, este conocimiento, esta sabiduría que está aquí implícita. Nosotros, ¿cierto?, necesitamos tener una claridad respecto a que los tres factores necesitan caminar de manera pareja. Es decir, necesitamos realizar los tres factores, ¿sí? Necesitamos darnos cuenta que el factor morir en gran medida empieza a ocurrir cuando uno empieza a hacer el sacrificio. ¿Y sabes por qué? Porque esto del sacrificio necesita que necesariamente vaya acabándose en nosotros el egoísmo. Nosotros, si no nos sacrificamos, es porque en el fondo tenemos el egoísmo, el ego. El egoísmo es uno de los tantos yoes, ¿cierto?, que tenemos. Uno de los tantos egos es el egoísmo, es ser egoísta, es decir, querer todo para nosotros, no compartir.
Entonces, cuando nosotros nos abrimos a la oportunidad, a la posibilidad de compartir, entonces ya el egoísmo se empieza a ver acorralado. Ese yo, ¿cierto?, que quiere acaparar, que quiere para sí mismo el conocimiento, la información, no quiere compartirla con otros, no quiere hablarla, no quiere, ¿cierto?, entregarla. Esa es una fuerza, ¿cierto?, que es de contención, de retención. Cuando la fuerza del sacrificio es la fuerza de la entrega, del compartir, del dar tiempo y energía para que otros reciban. Hay una responsabilidad en esto, claro que sí. Es la responsabilidad de poder compartir con otros. Y eso es lo que uno poco a poco se va dando cuenta. Oye, si yo recibo esta información y a mí me ha servido, resulta que yo ya no estoy peleón con mi hermano, resulta que yo ya, ¿cierto?, he ido comprendiendo cómo me ha hecho daño la ira, resulta que ya yo voy eliminando de mi interior, ¿cierto?, la lujuria y realmente va acabándose ese sentir tan, ¿cierto?, nefasto de la pérdida de energía sexual. Si yo voy, ¿cierto?, comprendiendo el verdadero valor, ¿cierto?, de la honestidad, etcétera, etcétera, y voy viviéndolo en mí, voy haciendo mi propio trabajo, realmente empiezo a sentir, ¿cierto?, una responsabilidad para poder compartirlo con otros. Porque ¿cómo me voy a quedar con esto que es tan valioso? Dime tú. ¿Cómo me voy a quedar con algo que es tan maravilloso? Me lo voy a guardar y me lo voy a callar. Entonces nace esta responsabilidad, este ánimo de poder ir y entregarle a cualquiera que lo necesite, que lo busque, ¿cierto? Y poder conectar con esas personas para que lo pueda usar y como le venga en gana, lo ponga en práctica y lo vaya comprendiendo y lo vaya haciendo. Pero tuvo que nacer en uno esa necesidad. Entonces, realmente necesitamos aprender a entregar también. Esto es un aprendizaje, al igual que aprendemos, ¿cierto?, a autoobservarnos y a eliminar el ego. Aprendemos, ¿cierto?, a usar nuestra energía sexual, a ahorrarla y transmutarla. Hay que aprenderlo. Esto nada se nace sabiéndolo. Y el sacrificio igual. El sacrificio también hay que aprenderlo para poder hacerlo. Uno cree tener alguna idea, tiene uno ganas, claro, cuando ya se va entusiasmando, pero luego hay que aprender a hacer el sacrificio por la humanidad y en eso estamos todos, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cierto?, es un proceso, eso es lo que debemos comprender. Esto es un proceso, es un caminar y todo proceso tiene tiempo, tiene etapas, tiene pasos hasta que uno va llegando a concretar y hacer realmente que ocurra lo que tiene que ocurrir. Entonces, realmente eso es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en la clase. Vamos a ver que en realidad vamos a ir, gracias al sacrificio, vamos a ir eliminando el egoísmo de nosotros, va a ir saliendo esa fuerza, ¿cierto?, que es tan nefasta. Cada yo, ¿cierto?, es egoísta. Y por lo tanto vamos a, en el fondo, a ir metiéndonos más fuerte contra el ego. Si queremos eliminarlo, entonces el sacrificio va a ser tremendo. Muchas veces uno no logra comprender esta información de buena primera. De hecho, la gran mayoría no lo comprende de buena primera bien. Algunas cositas van quedando y otras se enredan, y, en fin. Pero muchas veces uno se sostiene en un principio solamente a través del sacrificio. Hasta que luego, ¿cierto?, ya va comprendiendo más y va comprendiendo más. ¿Por qué? Porque se ha ido acabando esa energía del egoísta que tenemos dentro, de los muchos miles de egoístas. Cada yo es egoísta en sí mismo. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que aquí hay lo que nosotros vamos a entender como un patrimonio, ¿sí? El hecho de tener esta información es un patrimonio, es un bien, es un algo que tiene un valor, que es la sabiduría, ¿cierto? Es este conocimiento, esta sabiduría que en realidad es la que nos va a llevar a revolucionarnos. Nos va a llevar, ¿cierto?, a liberarnos, a la autorrealización del ser. Entonces, esto hay que detenerse a mirarlo, ¿eh? No es cosa que uno lo va a ver de buenas a primeras. Eso es así, no lo va a ver uno de buena a primera. Pero cuando uno se detiene y dice, bueno, ¿para qué me sirve esto de los 3 factores? El conocimiento de sí mismo,
Bueno, esa es la reflexión que hay que ponerse a hacer. ¿Cuál es el verdadero sentido de este conocimiento, de esta sabiduría? Hoy puede transformar completamente a una persona. Puede hacer que la persona que hoy somos se transforme absolutamente en algo superior. Puede hacernos comprender nuestra propia vida y por lo tanto la vida de los demás y por lo tanto, ¿cierto?, de todo lo existente. Puede llevarnos a darle verdaderamente sentido a nuestra vida cuando realmente para la mayoría no lo tiene. No tiene sentido para la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas sigue a la manada, pero no están haciendo algo porque desde lo más profundo de su propio ser estén haciendo y, ¿cierto?, y le estén impulsando. Entonces realmente ya uno se va dando cuenta que estamos hablando de algo extraordinariamente superior. Carmen Narea se unió por ahí en Instagram, muy bien. Esto es fundamental, darnos cuenta, ¿cierto?, del valor que tiene esta sabiduría, este conocimiento. Cuando uno se dé cuenta de eso, le va a ir tomando poco a poco el peso y va a ir tomando, ¿cierto?, va a ir aquilatando de qué se trata esto. Esto no es una religión, esto no es, ¿cierto?, una corriente filosófica, esto no es, ¿cierto?, una postura política, no es un... No. Esto tiene que ver con la transformación absoluta del ser para realmente lograr la autorrealización íntima. Y de eso, ¿cierto?, debemos ser capaces de bajar esa claridad en un minuto, reflexionarla para que realmente nos demos cuenta del patrimonio. Entonces, cuando tú tienes un patrimonio, cuando tú tienes, ¿cierto?, un elemento, una información que tiene por sí misma un peso, tiene un valor, tiene una importancia por sí misma, entonces nace la necesidad de resguardar, cuidar, preservar para que se mantenga inalterable, para que se mantenga, ¿cierto?, en su naturaleza original y sobre todas las cosas que sea de esa manera en que se logre expandir. Entonces nos vamos a dar cuenta que necesitamos ciertas condiciones para llevar adelante el sacrificio. Cuando uno ya está en este curso, ¿cierto?, y lo va comprendiendo y le va haciendo sentido, uno dice, bueno, yo quiero hacer el sacrificio por la humanidad. Pero bueno, hay ciertas condiciones que en la medida que uno las va comprendiendo, va haciendo que este patrimonio, esta sabiduría, este conocimiento, se mantenga en el tiempo inalterable. Así como ha estado de esta manera por muchísimos años, por siglos. Este conocimiento que hoy nosotros lo estamos viendo en esta didáctica de clases, ha venido con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hablamos de más de 18 millones de años. Porque nace con la necesidad misma, ¿cierto?, de retornar al ser a su propio origen. Y esto tiene que ver con el mismo proceso, ¿cierto?, en que la humanidad va escalando en las distintas razas y se han ido modificando, ¿cierto?, las condiciones para que el ser humano experimente la conciencia dormida para que luego se pueda despertar. Entonces, esto está absolutamente anclado con el sentido mismo de la vida, de la existencia. Por favor, detente a reflexionarlo y te darás cuenta de qué es lo que estamos hablando. María Elizabeth también se conectó por Instagram. Saludos. Entonces, es por eso que, ¿cuáles son las condiciones para poder compartir este conocimiento? Primero debe estar, ¿cierto?, puro, se debe mantener puro, sin agregarle, ¿cierto?, cosas que no son de este conocimiento. Cuando alguien ya quiere, ¿cierto?, compartir con otros y está queriendo hablarle, ¿cierto?, a la familia, a los amigos, en el trabajo, en fin, es importante que uno no empiece, ¿cierto?, a agregar cosas que no son parte de este conocimiento. Por eso es importante que uno conozca muy bien el curso, que se, ¿cierto?, empape muy bien de la información y que reflexione mucho respecto a qué es lo que está realmente ahí entregándose, para no llegar a ir a poner cosas que no le corresponden.
Porque uno muy fácilmente, como ha pasado por muchos otros lugares, ¿cierto? Cuando trae informaciones, le empieza a agregar cosas que no les corresponden. Fundamental como condición es entregarlo de manera gratuita. Este conocimiento no se puede cobrar, porque si se cobra, entonces ya no es sacrificio, sino que se transforma en un negocio. Entonces, mejor parta uno diciendo que tiene un emprendimiento, ¿cierto? Y este no es un emprendimiento. Primero, porque este no es un conocimiento de exclusiva propiedad de uno. Este es un conocimiento de toda persona, para toda persona. Por eso es el sacrificio por la humanidad. Estamos hablando de toda la humanidad. Y por lo tanto, no es propiedad de alguien. Más sin embargo, y por la misma razón, no puedo hacer cierto negocio con esto. Inmediatamente me debo dar por pagado. El sacrificio tiene unas trascendencias, ¿cierto?, para el trabajo interior. El karma se va pagando con el sacrificio. Eso lo va a ir entendiendo uno también, ¿sí? Entonces, uno de los grandes errores de las religiones y de las corrientes filosóficas, etcétera, fue que empezaron, cuando tenían este conocimiento, empezaron a cobrarlo. E hicieron un negocio. Y ahí prostituyen el conocimiento. Porque ya tiene valor. Le pusieron un precio y ya inmediatamente entra en una corriente descendente. Inmediatamente. No se puede cobrar. Si tú quieres hacer el sacrificio por la humanidad, ten en cuenta que con esto no se puede lucrar. No debes lucrar. No está permitido lucrar porque esto no te pertenece exclusivamente a ti. Otro, cierto, condición. Hay que entregarlo a todo tipo de personas sin discriminar el sexo, el color, ¿cierto? La clase social, si la raza, si tiene dinero o no tiene, si es de algún partido político. Esto es bien importante, ¿eh? Primero, si se cobrara, por ejemplo, yo no lo hubiera recibido. Yo cuando recibí este conocimiento, yo tenía 18 años, recién cumplido, y apenas trabajaba para sostenerme. Tenía para mi pasta de dientes y para micro. Entonces me hubieran cobrado, me hubieran dicho, oye, está este conocimiento, pero vale tanto, yo ya hubiera quedado fuera. Si hubiesen hecho discriminación, yo andaba de pelo largo, polera negra, ¿cierto? Slayer aquí, música, trash, metal, en fin. Me hubieran dejado fuera, que es peligroso. No, me dejaron entrar igual. Bueno, entonces eso es lo que hay que entender, que cuando uno pone una limitancia, y por eso uno tiene que trabajar su juicio, lo vimos en la clase pasada, porque uno desde el juicio inmediatamente bloquea esto. Tiene que ser capaz de ser abierto a todos. A todos. Sea que a uno le guste o no le guste la persona, que hable de tal manera, que le falten comas, que cierto, se peine de una manera, o que lo que sea. El yo le encanta discriminar. Uno tiene que ser capaz de entregar abierta y absolutamente a todo el mundo. Detrás de cualquier cierto cascarón de la personalidad, siempre está el ser. Porque en realidad eso es lo que importa, que el ser, ¿cierto? Que llegó ahí a esa sala de conferencias o llegó ahí a esa conexión por internet o que le entregué un volante o que está viendo un afiche, es el ser el que está poniendo a esa persona allí. Esa persona, ¿cierto? Ese cascarón de personalidad es totalmente modificable, ¿no? Pasajero. Pero el ser, ¿cierto? Está llevando ahí a su humana persona para que reciba. Y eso es lo que uno debe cumplir, no otra cosa. Entonces, por eso no hay que hacer ningún tipo de discriminación, porque eso es de la personalidad y evidentemente, inmediatamente ya estamos fuera de lo correcto, de lo justo. Lo importante también es no modificar este conocimiento. Una condición es no modificarlo. Hay gente, ¿cierto?, que en realidad tiene miedo a hablar del sexo y le hace, ¿cierto?, el quite y busca formas de decirlo o no decirlo de la manera concreta. Distinto es ser burdo. No hay que llegar a eso, ¿cierto? No es que tengamos que ser bruscos ni burdos con el lenguaje para decir lo que hay que decir. Pero lo que hay que decir hay que decirlo. Si vamos a hablar del sexo, ¿cierto? Por ejemplo, hay que decirlo. Por lo mismo, ¿cierto? De tal manera que no lleguemos a empezar a modificar o quitarle, que es algo que también
es una condición, no hay que quitarle, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hay que modificar este conocimiento? Para que quede clara esa idea. Este conocimiento realmente no viene de personas. Este conocimiento no está, ¿cierto?, dado por personas como tú o como yo. Esto está dado desde, ¿cierto?, desde los mundos superiores. Y se va entregando, se ha entregado con estas claridades para que podamos nosotros compartirlo aquí con otras personas. Pero son seres conscientes los que lo han ido, ¿cierto?, mantenido en el tiempo y lo van entregando. Y que han organizado, ¿cierto?, esta información de tal manera que la podamos ir digiriendo. Esto no es fácil de digerir para la persona, para la humana persona. Entonces, como no es fácil de digerir, tiene que tener ¿cierto?, una metodología, tiene que tener un proceso, un paso a paso para que se vaya produciendo eso de irlo comprendiendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta es una condición importante, no modificarlo. ¿Qué significa modificarlo? ¿Cierto? Donde dice sexo le vamos a poner personas, por ejemplo, ¿cierto? Donde en realidad el sacrificio por la humanidad, bueno, no, el sacrificio, le vamos a poner el sacrificio nomás. Yo estoy empezando, ¿cierto?, a modificar el conocimiento. La estructura tal como está es esa la que debemos ser capaces de compartir con nuestras comprensiones, desde nuestro entendimiento, desde lo que nosotros vamos experimentando, pero sí en este mismo marco, para que se mantenga así, sin modificaciones, puro. Tampoco, ¿cierto?, hay que quitarle, como lo que decía, ¿cierto? Si hay algo que a mí no me agrada, no me gusta, no lo entiendo, no lo voy a ir a quitar. Porque en realidad yo que no lo haya comprendido es una cosa, pero que no tenga sentido es otra. Y sí tiene sentido. Tiene mucho sentido este conocimiento cuando uno lo va practicando. Por eso se dice que este conocimiento es para practicarlo. Porque cuando uno lo practica, lo va comprendiendo y ahí se da cuenta que eso que está escrito allí, ¿cierto?, sí tenía un sentido. Oye, yo nunca he salido, ¿cierto? Nunca he salido en astral. No me interesa, creo que no le sirve a la gente. ¿Sabes qué? Vamos a quitarle este desdoblamiento astral. Decide la persona. Uno inmediatamente mutiló, le quitó y por lo tanto lo está adulterando. Adulterar es eso, ¿cierto? Modificar, cambiar, quitar, restar, mutilar. Y eso que crearon seres conscientes ya, ¿cierto?, deja de ser. Esto es muy importante. Debe mantenerse, ¿cierto?, inalterable. Y eso fue lo que pasó como decía, con los cristianos, ¿cierto? Que cuando ya la cosa del sexo, ¿cierto?, hacía mucha roncha, se la sacaron los misterios del sexo. ¿Sí? Y ahí inmediatamente se transformó esto en Sodoma y Gomorra. Porque aquí, ¿cierto?, nadie sabía qué hacer después en esos tiempos con la energía sexual. Y empezaron, ¿cierto?, con las prácticas infrasexuales. De ahí vino la debacle completa de ese cristianismo, que hoy día, ¿cierto?, son corrientes involutivas absolutamente. Lo otro no hay que mezclarlo. Este conocimiento no se mezcla. Oiga, es que yo estudié yoga y resulta que el yoga, ¿cierto?, uno dice, me ha hecho muy bien y yo creo que yo lo voy a incluir en el curso. Bueno, usted lo que está haciendo es mezclarlo. Oiga, lo que pasa es que yo soy Reiki nivel 8 y resulta que yo, ¿cierto?, voy a entregar el conocimiento y voy a entregar las clases de Reiki para que la gente aprenda más. Usted lo que está haciendo es inmediatamente mezclarlo. Y eso, evidentemente, en ese instante, en ese mismo instante, tenga la certeza que usted cualquier ayuda superior que esté recibiendo se va a cortar. Esto es demasiado serio. Y uno debe estar muy claro en lo que está haciendo para que realmente esté alineado con la energía que tiene este conocimiento. Y como es serio, no es un juego, entonces cualquier otra cosa, ideas, prácticas o conocimientos que uno tenga de otras cosas, déjelo fuera.
esa es su vida íntima, déjelo fuera de este conocimiento. Porque no vaya a ser que uno crea que sabe más o está, ¿cierto?, en condición de superioridad, podríamos decir, respecto a los seres que este conocimiento lo pusieron aquí. Porque en ese instante se va a dejar, se va a salir de la corriente, ¿cierto?, que alimenta y permite que esto siga existiendo. El siguiente aspecto, ¿cierto?, es respecto a lo que es el deber, ¿cierto? El deber de entregar este conocimiento. ¿Por qué es un deber? ¿Por qué realmente nosotros debemos entender que es un deber? Primero porque el ser es el ser y la única razón de ser del ser es el mismo ser. Esta es una frase tremenda, pero tremendamente importante de llegar a comprender. El ser es el ser. O sea, es decir, tu divinidad, mi divinidad, ¿cierto?, es el ser. El ser es el ser. Y la única razón de ser es el mismo ser. O sea, el único sentido para el cual nosotros estemos aquí, en esta experiencia, es nuestro ser. Si a alguien le cuesta comprenderlo, lo va a tener que reflexionar. Pero cuando uno lo comprende, qué alegría. Porque hasta ahora que uno ha sido el ego, bueno, las embarradas que se han mandado son incontables. Uno, ¿cierto?, en uso del ego, funcionando por el ego para el ego, entonces uno es la vida que tiene, y que ha tenido y que tendrá. Así de sencillo. Pero si uno se alinea con la propia energía de su ser y empieza a hacer la voluntad del ser, y cierto, se va dando cuenta que lo único importante es lo que para el ser es importante, entonces hay ahí una energía distinta. Por eso el ser es el ser. Y la única razón de ser nuestra es el mismo ser. Entonces nosotros, para que lleguemos alguna vez a encarnarlo, tenemos que estar en la energía del ser. Necesitamos, ¿cierto?, vibrar en sus deberes, en sus labores, vibrar en los, ¿cierto?, en los trabajos del ser. Los trabajos del ser son únicamente 3: morir, nacer, sacrificarse. Por eso pasa a ser un deber el sacrificio, el entregar este conocimiento. Es un deber porque es un trabajo, un deber del ser. Y entonces, mientras no lo haga, no estoy haciendo el deber del ser, sino la del ego. Eso es lo que tenemos que llegar a comprender a través de nuestra reflexión. Es importantísimo empezar a desegoizarnos. Ya lo decíamos. Salir del egoísmo. Eso es un verdadero hachazo, un golpe seco, ¿cierto? Un golpe de estado al ego. Es dar vuelta y quebrar al ego. Cuando alguien quiere revolucionar su conciencia, tiene que ir a quebrar al ego. No tiene que andar con mediodía, ni que sí, que no, que voy a pensarlo. Bueno, lo puede pensar, pero cuando lo decida, tiene que ir ya a acabar con el ego. Y una de las formas de entrar en esa forma, en esa manera, en esa cierta característica así dura y decidida, determinante, es hacer el sacrificio, porque inmediatamente empezamos a romper el egoísmo del ego. Nos desegoistizamos. De una vez empezamos a romper esas cadenas egoístas, ¿cierto? Retenedoras, lucrativas en exceso, ¿cierto? Innecesariamente. Todas las limitancias que son del ego las empezamos a acabar, empezando, ¿cierto?, a hacer el deber del ser. Esto hay que comprender que, como al inicio yo decía, ¿cierto?, esta es una obra de amor. Cuando nosotros buscamos la trascendencia, ¿cierto?, del ser a través de los 3 factores, estamos levantando el templo, ¿cierto?, del ser, y por lo tanto es una obra de amor, pero de amor consciente, no de ese amor, ¿cierto?, lleno de apegos y de requerimientos o de cierto tóxico. No estamos hablando del amor de pareja, ¿cierto?, de añoñuños, no, estamos hablando de la más absoluta, ¿cierto?, manifestación de amor. La función que va a permanecer permanentemente, valga la redundancia, ¿cierto?, en las funciones del ser, la única función que va a mantenerse aún, y de hecho, habiendo ya concretado todo el trabajo de la revolución de la conciencia, es el sacrificio por la unidad. Los seres buscan en nosotros, ¿cierto?, la transformación total para poder hacer la obra completa y absolutamente dedicada al sacrificio por la humanidad. Todo objetivo finalmente es ir en ayuda de los demás.
ir a colaborarle a los demás, poder aprender a servirle a los demás. Ese es realmente el sentido de la existencia y del ser. El ser no funciona para sí mismo y por sí mismo exclusivamente porque a uno le parezca, no. Es porque cuando realmente se construye, entonces puede ir en una ayuda mucho mejor hacia los demás. En realidad todo este trabajo es para servir. El servicio es lo que debemos buscar, el servicio a los demás. Pero el problema es que nosotros tenemos el ego. Por eso es tan importante que eliminemos el ego, trabajemos intensamente en eso para realmente servir a los demás y no servirnos de los demás. Servir significa, ¿cierto?, el sacrificio. Significa ir, ¿cierto?, en pos de ayudar a que otros se levanten. Para poder ayudar a otros, para poder mostrar a otros el camino, entonces yo tengo que ser el camino. Porque entonces, ¿cómo? Por eso es tan importante, ¿cierto?, que uno se dé cuenta que este amor que uno va formando dentro de sí, se tiene que ver en las obras. Esto no es una cantinela ni una frase bonita del amor, no. Se tiene que ver en hechos, y los hechos son principalmente eliminar el ego, crear los cuerpos. Y por lo tanto, ¿cierto?, desde ahí empieza a despertar el amor realmente consciente en nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros mismos, cada porcentaje de conciencia, ¿cierto?, que vamos liberando, cada chispa de conciencia que va, ¿cierto?, liberándose en el proceso de la muerte, se va a ir transformando realmente en amor. En ese amor que necesitamos, ¿cierto?, poder vivir, experimentar y hacer patente en hechos, ¿sí?, en el servicio. Hay algo que estaba hace un rato mencionando. Es importante que nosotros todos nos demos cuenta que necesitamos el sacrificio por la humanidad para poder eliminar el ego. Al león de la ley, ¿cierto?, hay que, se dice, ¿cierto?, trabajarlo con la balanza. ¿Cómo está Sandra? Mira, también se conectó muy bien. Excelente. ¿Qué quiere decir eso al león de la ley, ¿cierto? Hay que trabajar a través de la balanza. ¿Qué quiere decir eso, cierto? ¿Cómo combatimos al león de la ley? ¿Quién es el león de la ley? Es la justicia divina. Es, ¿cierto? Nosotros todos con nuestras acciones, con las acciones del ego, hemos ido desarrollando, ¿cierto?, un karma. Vida tras vida, es karma, ¿cierto? En el fondo es las consecuencias de nuestras malas obras, de nuestras obras, ¿cierto?, inconscientes. Bueno, este karma, ¿cierto? Bueno, se le ocurre a uno empezar a morir en el ego, eliminar el ego, y resulta que ahora ese karma hay que pagarlo. Son las obras de los yoes que nosotros creamos. No es algo que va a quedar impune. Nada queda impune, todo hay que resolverlo. De eso se trata de despertar la conciencia. Pero entonces ahora hay que pagar las obras de estos chiquillos. El yo de la mentira, el yo del adulterio, el yo de la fornicación, el yo de la pereza, el yo de etcétera, etcétera. Bueno, uno lo va a ir eliminando en su trabajo, comprendiendo, ¿cierto?, con la Madre Divina ahí trabajando. Pero la ley a uno le va a cobrar. Oiga, estas son las acciones que están, ¿cierto?, de sus yoes. Entonces usted va a tener que pagar esto. Y la ley, ¿cierto?, que le está cobrando a uno, hay que saber pagarle, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser capaces de hacer obras, buenas obras. Porque al león de la ley se le paga con buenas obras o se le paga con dolor. ¿Qué quiere decir? Que para hacer buenas obras, en el fondo se refiere a poder eliminar el ego, porque el ego es el que hace las malas obras. Quien hace las buenas obras es el ser. Entonces vamos a tener que demostrar con hechos las buenas obras. Y una de las principales buenas obras es ayudarle a otros, ¿cierto?, hermanos que están en la senda o que están buscando la senda, hacerle llegar la información. Esa es la mejor obra que puede hacer. Eliminar el ego uno, ¿cierto? Nacer y sobre todas las cosas, entregarle, ¿cierto?, la posibilidad a otras personas que estén buscando la posibilidad de que inicie su camino. Ahí está haciendo uno una gran obra y está pagando con buenas obras. Porque si no, ¿cierto?, también está la otra opción de pagar con dolor. Bueno, uno elige, ¿cierto?, cuál es la opción que va a querer para pagar su karma. Esa es una elección que hoy se nos da.
Entonces, cuando alguien dice, yo quiero eliminar el ego, uno sabe inmediatamente que va a tener que sacrificar. Si usted quiere eliminar el ego, va a tener que hacer el sacrificio. Porque si no, la cosa se le va a poner pesadísima. Con sacrificio al menos va a poder ir alivianando, aligerando un poquito el peso. Eso es así. Y uno dice, oye, qué mala la divinidad, ahora que quiero cambiar, resulta que me pone problemas. No, no, no. Si esto es lo que uno creó, ¿ah? No hay que perderse. Esto lo creó uno creó esos yoes y esos yoes hicieron tales embarradas y bueno, esas embarradas hay que pagarlas. Y esto se hace con obras, obras de amor. ¿Cierto? Ahora, estos son los méritos del corazón. Necesitamos poder hacer estos méritos del corazón, que en realidad es que esto sea realmente de adentro. Cuando realmente uno quiere ayudar, cuando uno va comprendiendo este trabajo, en realidad ni siquiera se ocupa de que tiene que pagar un karma o que chuta, lo tengo que hacer obligado porque si no el karma me lo van a cobrar. No, cuando uno realmente va haciendo ese trabajo, realmente uno le pierde todo el miedo a lo que tiene que hacer y el karma que venga. Esto puede ser muy pesado, pero bueno, y que sí, que hay que ir a hacer lo que hay que hacer. Y uno lo hace y se da cuenta que en realidad empieza a surgir en uno un amor muy profundo por querer entregar. Y uno se da cuenta que en realidad no quiere hacer otra cosa que estar entregando este conocimiento. No quiere perder ya su tiempo en trabajo, por allá, ¿cierto? En las calles o hablando de otras cosas, perdiendo su tiempo en cosas inocuas, innecesarias, que no lo llevan a nada. Uno ya poco a poco se da cuenta que lo único que quiere hacer es esto. Y que ojalá, Dios mío, siempre dice uno, dame solo tiempo y energía para esto, que es lo que realmente me llena. Ah, bueno, ya estamos hablando de algo importante. Que eso es lo que deberá pasar. No por miedo, ¿cierto?, a hacer el sacrificio, no por, ¿cierto?, porque tengo que pagar un karma, porque... no, vamos y hagámoslo porque el corazón nos revienta, ¿cierto?, el fuego nos quema y que queremos solamente poder colaborarle a otros. Hagámoslo así y realmente esto va a ser extraordinario. Esto va a ser extraordinario. Nos va a llenar de ánimos el día a día, nos va a llenar de ansias poder comprender el ego, poder hacer nuestros propios estudios, poder desdoblarnos, poder, ¿cierto?, ir matando defectos psicológicos, poder ir uniéndonos con nuestra pareja, poder empezar a ver que esta energía azul, hagámoslo y queramos compartir el cómo se fue haciendo, pero porque nos nace y queremos realmente colaborarle a otro, no por una razón en particular de poder, ¿cierto?, pagar. Que sí es legítimo, pero que en realidad no es tan movilizador que cuando uno va amando el trabajo sobre sí, que es muy importante, aprender a amar este trabajo. Si uno ayuda, ¿cierto?, a otros a despertar, lo van a ayudar a uno. Como uno quiere, ¿cierto?, y necesita espiritual, uno tiene que entregar espiritual. Y de eso se trata, ¿sí? Porque cuando uno en realidad quiere este conocimiento y no lo da, ¿cierto?, como se dice, hasta lo que no tiene se lo van a quitar. Pero fíjate que cuando uno se ocupa solo de entregar porque le nace en el corazón, porque el corazón le quema, entonces ni siquiera se tiene que ocupar ni de lo que va a comer mañana, ni de lo que va a tener que pagar, ni de las cuentas. No, se resuelve todo. Todos esos miedos, ¿cierto?, que son el ego, desaparecen cuando uno se da cuenta que realmente lo único importante para lo cual está es esto. Y todo lo demás realmente no va teniendo un sentido. Entonces, realmente es necesario comprender profundamente esto que es el conocimiento, pero sobre todas las cosas, comprender que realmente mientras más doy, más recibo. Y a veces en vez de ocuparme en qué es lo que voy a hacer en la vida para ganarme la vida, uno se da cuenta que en realidad mientras más me ocupo de mi trabajo interior, la vida se resuelve sin ni siquiera ocuparme. Entonces, necesariamente uno va a tener que ir dándose cuenta de que el factor del nacimiento se va a ir complementando de una manera extraordinaria con el sacrificio. Para poder avanzar en el nacimiento interior, en la creación de estos cuerpos, ¿cierto?, se va a tener que ir dando a través del amor. Una persona que transmuta su energía creadora sexual en pareja, sin derramarla, sin perderla, pero que no hace el sacrificio, su ascenso es muy lento. ¿Por qué? Porque el trabajo del sacrificio por la humanidad le otorga la energía del amor, que es la que realmente hace levantar y subir todo lo va a hacer transformarse. Pero
Si uno no hace el sacrificio, el trabajo del ascenso de la energía sexual, ¿cierto? Del nacimiento interior, ¿cierto? Se hace muy lento, muy, ¿cierto? Pesado. Eso es lo interesante también de comprender, que sacrificándonos realmente estamos aportando a nuestro trabajo interior. Cuando nosotros, ¿cierto? Hacemos este trabajo, vamos a recibir Dharma, eso sin duda. Nunca uno tenga ninguna duda de que uno con una sola, ¿cierto? Volante que entregó, una sola difusión que hizo, una palabrita que le habló a alguien, ya inmediatamente recibe su monedita en el mundo interno, ¿cierto? En su tarrito del Dharma, va recibiendo y va recibiendo. Mientras más personas pueda llegar, más Dharma recibe, y más, y más. Y eso es lo que finalmente le va a ayudar a trascender el karma, lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Y ese, ¿cierto? Esa trascendencia del karma va a ser lo que realmente a uno le va a ir aligerando el trabajo interior. ¿Cierto? Es muy lógico. Y si ni siquiera uno se ocupa del Dharma, realmente porque al final uno lo que quiere es realmente llegar a personas. Todas las noches uno debiera acostarse pidiéndole al ser, Padre mío, ayúdame a encontrar una persona donde pueda yo entregarle este conocimiento. Así, el fuego no debiera quemar. Padre mío, ¿qué puedo hacer para entregar? Muéstrame, ¿cómo? Si yo soy estudiante o si ya me estoy preparando, o la etapa que esté, yo no importa. Si no importa que tenga que llegar a cierto punto para hacerlo, yo lo puedo hacer desde ya. Yo quiero ayudar a otros, bueno, Padre mío, muéstrame cómo puedo hacer este sacrificio por la humanidad, con estas ciertas condiciones que estamos explicando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al final esto le llena el corazón a uno, ¿sí? Cuando nosotros realmente nos ocupamos de enseñar es que estamos, como decíamos, ¿cierto?, en relación directa con nuestro Padre. Y nosotros, ¿cierto?, vamos a ser enseñados internamente. Vamos a recibir las clases. Vamos a ser preparados internamente para luego venir y hacerlo acá. Uno se tiene que poner a estudiar sus temas, ¿cierto?, para poder hacer sus fogueos. O si ya hace las conferencias también. Pero créanme, uno internamente le van educando, le van enseñando porque uno se está alineando con las fuerzas de su propio Padre, ¿sí? Entonces, realmente esto nos va a ir dando resultados luego, ¿cierto? Las prácticas de desdoblamiento, las prácticas, ¿cierto?, de estudio del ego, las meditaciones, todo. ¿Y de dónde sale esa fuerza? Del sacrificio por la humanidad. Realmente vamos a lograr comprender mejor el conocimiento, realmente vamos a poder integrar. Realmente, créame, esto tiene que vivirlo. Uno puede entrar aquí a estos estudios y no entender nada. Se lo digo porque a mí me pasaba así, yo no entendía nada. Para mí era chino mandarín y, ¿cierto?, al revés. En Jirigonza, no entendía nada. Y pasé muchos años sin entender. Pero lo único que me ocupé fue siempre de colaborar, y colaborar, y colaborar. En la entrega de volantes, pegadas de afiches. A mí no me sacaron de la escuela, me tenían que ir amenazándome que me fuera ya un día domingo ya, ¿cierto?, a descansar, porque era mucho. ¿Por qué? Porque yo sentía en mi corazón esto, ¿cierto?, el anhelo de entregar. Y así mismo se fue dando, ¿cierto?, las claridades. Yo no entendía nada hasta que empecé a entender, solamente a entender algunas cosas, y luego comprender otras, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ¿cierto?, físico está dañado, está atrofiado. Lo hemos atrofiado nosotros con nuestros hábitos, con nuestras, ¿cierto?, malas actitudes, con nuestras fornicaciones, etc. Bueno, por eso no entiende uno. Y también porque la información es de un nivel que a veces no queda claro. Y bueno, si uno se va sacrificando, empieza a comprender mejor, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el sacrificio por la humanidad, y esto, por favor, nunca se lo olvide, uno empieza, ¿cierto?, realmente a quedarle grabado el conocimiento y no se lo olvida. Cuando uno más quiere ayuda, más sacrificio tiene que hacer. Cuando más quiere avanzar y más, ¿cierto?, ha estado estancado y quiere avanzar, quiere salir de estancamiento, hacer sacrificio, ¿sí? Cuando realmente uno quiere salir de esos estados, ¿cierto?, entrópicos, quiere salir realmente de una vez por todas a ya dejar de estar pasándolo mal. Cuando está en entropía uno no ve nada. No sabe ni para dónde va, ni sabe lo que está pasando, no sabe por qué no tiene ninguna experiencia, no sabe, ¿cierto?, por qué realmente el trabajo del segundo factor no le está funcionando, etcétera, etcétera. Está, ¿cierto?, todo en un estado muy denso y va, ¿cierto?,
sintiendo solamente que baja. Cuando uno está así, entonces más sacrificio tiene que hacer. Nunca olvidar esa clave. El sacrificio por la humanidad a uno lo saca adelante. Aunque uno se haya mandado, ¿cierto?, la embarrada más grande, aunque uno haya tenido la caída más estrepitosa, créame, aunque haya sido la caída más estrepitosa, va a poder salir de allí a punta de hacer sacrificio por la humanidad. Y va a levantarse. Y cuando se vaya levantando se va a dar cuenta que realmente lo que estaba viviendo era la demostración empírica en hechos concretos de que tenía que meterse a hacer su sacrificio por la humanidad más intensamente. Necesita uno hacerlo. Cuando uno lo va haciendo se da cuenta que lo necesita, pero no lo necesita por cosas, ¿cierto?, de que tiene que pagar el karma o no. Es que es un alimento. Véase usted un día sin comer. ¿Cómo queda? ¿Cómo anda? Véase usted si no come. Bueno, véase uno si un día el ser no recibe su alimento. ¿Cuál es el alimento del ser? El sacrificio. Véase un día que no haga sacrificio. Ahí se da cuenta que al revés, mientras más hace sacrificio, empieza más, ¿cierto?, el corazón a crecer. Hay una imagen del Cristo, ¿cierto? Aquí, el Sagrado Corazón de Jesús le llaman, ¿sí? Pero también está, ¿cierto?, esta imagen en donde aparece el corazón de Jesús, ¿cierto?, de Cristo en realidad, en llamas. Es eso lo que necesitamos aumentar, la llama del corazón, la entrega, el sacrificio, el servicio a los demás, es lo que va a levantar todo el trabajo interno. Una de las cosas importantes, ¿cierto?, es que uno realmente logre en algún minuto ir consiguiendo personas que quieran adentrarse seriamente en el curso, en los estudios. Porque claro, una persona puede hacer la fase A, la fase B, perfecto. Puede tener inquietudes, preguntar y tener alguna experiencia. Maravilloso. Pero ¿sabe qué necesitamos también? Que las personas vayan pasando a otro nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Que empiecen a hacer sus prácticas. Claro, maravilloso, va a ir teniendo resultados. Pero hay un nivel más profundo todavía, que empieza a prepararse para poder entregar y compartir con otros. Porque si no se prepara, ¿dónde se va a quedar el conocimiento? Guardado. Cuando una persona realmente quiere hacer su trabajo interior, también se dan cuenta que tiene que ir a entregar a otros. Entonces, lo más importante es que nosotros, ¿cierto?, cuando ya vayamos compartiendo con otros, vayamos dándonos cuenta qué personas realmente quieren ir más allá, quieren realmente profundizar, porque esa persona que se quiere preparar para el sacrificio por la humanidad está diciéndose a sí mismo que quiere hacer los 3 factores. ¿Te das cuenta? Es decir, claro, si la persona no se prepara, ¿cuándo va a ser el tercer factor? Bueno, lo puede hacer, sí, lo puede hacer, pero no de una manera todavía tan dura, tan directa. Que sí es válido todo lo demás, ¿cierto? Que vamos a ver las distintas formas de poder hacer, ¿cierto?, la entrega. Pero bueno, en algún momento también tendrá que dedicarse a prepararse y a entregar, ¿cierto?, este conocimiento. Entonces nos vamos a dar cuenta de las diversas formas, ¿cierto?, que existen para poder entregar este conocimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Lo primero es que uno hace el sacrificio de su tiempo cuando empieza a ir a las clases, si están presenciales, si están, ¿cierto?, virtuales, también tiene que dejar de ver algo en la tele o algo en el celular o dejar de hacer otra cosa para ponerse atención en la clase. Es un sacrificio, claro, está sacrificando su tiempo, está sacrificando su energía de otra cosa, deja de ir a ver un partido, lo que sea que dejó de hacer. Ya hay un valor ahí. Cuando ya la persona va comprendiendo, ¿cierto?, y le va entusiasmando, bueno, invita a amigos, conocidos, familiares, sea mucho, ¿cierto?, que invita a la familia. Maravilloso. Ese es otro paso, ¿cierto?, del sacrificio por la humanidad. ¿Sí? Cuando uno ya ha llegado, ¿cierto?, a ese nivel de los familiares, conocidos, amistades, entonces uno dice, bueno, puedo hacer algo más. Hay algo más que se puede hacer. Ya la cosa tiene que ver con personas desconocidas, distintas a la familia, ¿cierto?, y cercanas. Probablemente ya puede invitar a otras personas. Si se están haciendo difusiones por distintos medios, ¿cierto?, volantes o de forma digital, él comparte ya en sus propias redes sociales o en la calle, volante, pega afiches. Se entusiasma por poder invitar a otros. ¿Sí? Y luego lo que se va dando cuenta, ¿cierto?, es que en realidad uno necesita ir pudiendo comprender
¿sí? Porque pasa de las campañas, ¿cierto?, de publicidad que se hace, que hacemos todos nosotros los que estamos en esto, de una manera pública, pero resulta que también hay que interiorizar más la información. ¿Sí? Estas campañas que son muy, muy importantes, todo esto, nosotros vamos a empezar la nueva del nuevo ciclo. Luego lo vamos a comentar más. Nosotros necesitamos también reflexionar. Uno de los grandes errores que cometemos muchos en este estudio es que no nos detenemos a reflexionar sobre el conocimiento de sí mismo. No nos detenemos a ver de qué realmente se trata. Ese acto de reflexión es profundamente importante, porque necesitamos integrar parte de esta información y toda la información, pero gradualmente irla integrando. Y esa integración, esa comprensión, ese aquilatamiento se da gracias a la reflexión. Detenerse, ¿cierto? Mirar por qué el sacrificio por la humanidad. Detenerse, mirar por qué, ¿cierto?, el morir psicológico. Detenerse, mirar por qué la transmutación sexual. ¿Cómo es que ocurre? Preparándonos, ¿cierto? Reflexionando, nos estamos preparando para poder entregar también, ¿sí? Entonces luego uno va dándose cuenta de la necesidad de prepararse de una manera mucho más directa. Y eso se hace siempre a través de los fogueos. De hecho, hoy día mismo tenemos fogueos a las 6:30, hora Chile, ¿sí? Están invitados, si quieren participar, me escriben a mí, ¿sí?, para poder darle la información, ¿cierto?, de cómo se realiza, ¿cierto?, el fogueo, a qué hora, ¿cierto? Esto no es para nada obligatorio. La idea es que puedan participar primero como oyentes, nos colaboran si quieren con preguntas que vayan surgiendo, pero finalmente cuando una persona ya quiere, va a exponer el tema. Ese es el fogueo, uno expone el tema, lo plantea en los términos de su propia comprensión y luego se le van haciendo preguntas para ver cómo está esta comprensión y luego poco a poco la persona se va, ¿cierto?, integrando mejor, entendiendo cómo va la cosa y luego se va armando de tal manera que ya puede empezar a dar la instrucción. Tenemos que llegar a algún minuto, ¿cierto? Si el sacrificio realmente es poder entregar a otro, bueno, entonces me tengo que preparar seriamente, porque esto no es cachureo, ¿sí? Esto no es un juego. Y si yo me preparo bien, voy a entregar bien también. Y entregar bien significa que yo tengo muy clara la información y si me van preguntando yo puedo saber responder y ayudar, ¿cierto? No para dárselas, ¿cierto?, de conocimiento intelectual. Es que en la experiencia voy integrando yo y puedo colaborarle a otro. Ese es el fundamento. Esto no importa que uno tenga, que nunca fue al colegio o que tenga un magíster, no importa. Lo importante es que uno quiere ayudar. Y todos nosotros tenemos la posibilidad en esto. No hay nadie que quede afuera en esta posibilidad de entregar, ¿sí? Luego, ¿cierto?, en las salas que se van abriendo y luego uno mismo se va, ¿cierto?, diciendo, oye, yo estoy en capacidad, puedo ayudar a hacer las introducciones, puedo, ¿cierto?, hay temas que ya manejo mejor, bueno, se le va dando la oportunidad y lo va haciendo. Esa es la idea, ¿sí?, para poder colaborar en la difusión. Entonces luego una persona dice, ya sabes que yo estoy suficientemente preparado, o en realidad no sé si estoy suficientemente preparado, pero tengo ganas y voy a abrir una sala. Es decir, voy a pagar un lugar, voy a que estén las condiciones, voy a hacer la publicidad, voy a llamar quizás a otros amigos del mismo conocimiento que me ayuden y vamos a abrir una salita para poder entregar. Listo. Y se hace cargo de su sala y empieza a atraer nuevas personas. Eso es lo que necesitamos con el sacrificio. Cuando hablamos del sacrificio significa eso, que queremos llegar a personas que no tengan este conocimiento, no a personas que ya lo tienen. Porque el que ya lo tiene, bueno, ya lo tiene. ¿Para qué? Ya tiene su herramienta y sabrá si las aplica o no, porque eso ya es privado. Pero sí llegar a personas que no lo tengan, a lugares donde no haya llegado, a regiones, ¿cierto?, a provincias, a ciertos pueblos, o por medios digitales, ¿cierto?, que no se haya hecho, en fin, o que si se han hecho de una forma que no me gusta, yo tengo otras ganas, otra forma. Listo, pero uno se abre a la posibilidad de entregarle a otras personas. Ya se preparó, tiene sus 75 temas fogueados, los tiene un manejo, sale y se va, ¿cierto?, a hacer su sacrificio. Eso es lo que se necesita, es decir, que esto sea exponencial. De uno salgan 5, de 5 salgan otros 10 y así. Porque mientras más personas reciben la información, realmente estamos dando una energía superior a todo el entorno. Cuando una persona cambia, está influenciando,
¿cierto? Es decir, cuando una persona está en su proceso de cambio, porque este es un proceso, cuando uno está haciendo su trabajo psicológico, está influenciando su entorno. Imagínate que uno va eliminando la ira y ya no se agarra de las mechas con el hermano. Ya no le dice palabras feas a la pareja. Influye en el entorno, claro, maravilloso. Lo que era una pelea ahora es tranquilidad. Lo que era discordia ahora es armonía. Influyó, claro. Entonces, si uno va haciendo su trabajo, va influyendo en su entorno y si días en el trabajo, bueno, esto es lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Una fuerza multiplicadora. Pero para que eso ocurra tan bonito, tiene que partir uno. Sí. Luego, en realidad, uno puede llegar, ¿cierto?, a abrir su sala y después, ¿cierto?, quiere ir a hacer instrucción a nivel internacional, puede irse a otros países, ¿cierto? ¿Sabes? Dice uno, quiero irme a Bolivia, quiero irme a Perú, me gusta Argentina, me indicaron que me fuera a Brasil. Bueno, lo que vaya saliendo, pero a ir a abrir grupos a donde sea necesario. Pero lo importante que esto sea a través del trabajo psicológico de sí mismo, que no sea solo un tema intelectual, porque si no está limitado. Le van a hacer una pregunta, ¿cierto?, del trabajo interno y no va a tener idea qué responder. Si no, le va a dar una respuesta intelectual. De eso hay mucho, pero mucho, lamentablemente. Gente que se dedica solo al sacrificio por la humanidad y se olvida de que esto es un complemento con el trabajo interior. Necesitamos hacernos prácticos en nuestro trabajo interior para que cuando compartamos con otros, realmente venga, ¿cierto?, esto en un proceso de comprensión y no de intelectualidad o intelectualismo. ¿Para qué? Para poder realmente dirigir grupos y para orientar grupos y personas. Desde ahí poder llegar inclusive a escribir libros respecto a esto, ¿cierto?, para realmente entregar el conocimiento. Y realmente lo que importa es que esto se transforme en un trabajo absolutamente consciente. Cuando una persona, ¿cierto?, hace el sacrificio de forma consciente, sabe dónde ir, sabe a qué personas tiene que conectar, sabe qué es lo que le tienes que decir, sabe uno realmente de qué se trata, ¿cierto?, el trabajo, y no se pierde. Es importante que uno haga su propio trabajo interior para poder realmente saber por conciencia qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Y eso de conciencia significa que lo hace por dirección interna, por su propio ser. Entonces, lo más importante, ¿cierto?, es que uno se ocupe realmente de empezar a enseñar esto poco a poco con lo que va comprendiendo. Si uno comprendió, ¿cierto?, que en realidad el ego le hace daño, que le hace pensar tal cosa, que le hace decir tal, y realmente tiene una conciencia ahí atrapada, eso ya es un aprendizaje que uno tiene y lo puede compartir. Lo puede ya empezar a enseñar. Pero es cierto, desde su comprensión, lo empieza a enseñar en una calle, con las amistades, con la familia, lo comparte en una reunión social, eso ya es parte del asunto, ¿sí? Porque cada cosa que va enseñando se va volviendo una fuerza interior que lo va animando para seguir aprendiendo de su propia experiencia, de sus propios, ¿cierto?, avances, o de sus propios retrocesos también, porque uno aprende de todo si realmente está en disposición. Entonces realmente uno luego para que llegue a hacer conferencias, clases, ¿cierto?, online, offline o lo que usted quiera, el nombre que tenga eso, uno, ¿cierto?, se va preparando. Y eso es el amor, prepararse para ayudar a otros. Y prepararse significa prácticas, estudios de esto mismo, ¿cierto? No de otra cosa, sino que estudios respecto a esto mismo. Y sobre todas las cosas, mucha, ¿cierto?, constancia para poder ir a servir, ¿sí? Muchas veces uno por timidez, ¿cierto?, por muchas cosas que tiene que vencer, ¿cierto?, que no tiene prejuicios, en fin, para eso son los fogueos. Por eso la invitación, el fogueo le va a servir a uno para trascender todas esas, ¿cierto?, dificultades que el ego le pone, pero que si uno se pone en plan, la va a vencer y la va a trascender. Es importante, ¿cierto?, comprender que a estos estudios van a llegar muchas personas siempre, porque estos temas son muy atractivos, muy importantes, muy relevantes, llaman mucho la atención. Pero muchas personas, ¿cierto?, que llegan, ¿cierto?, no quiere decir que realmente estén muchos cambiando.
Muchos llegan, pero pocos se quedan, porque lo que falta, ¿cierto?, es la práctica. Mucha gente, ¿cierto?, realmente se toma se sube a este tren, a este bus, y, ¿cierto?, si no se agarra firme en la práctica, viene cualquier remesón y lo sacó, y se acabó. Entonces, realmente es necesario comprender que hay que estar generando un movimiento continuo de ingreso de personas, porque de todos esos que van ingresando, solo algunos se van quedando. Entonces, lo importante es comenzar y empezar a hacer difusión, compartir y mantener esa energía permanentemente para que realmente podamos hacer que muchas personas se empiecen a quedar y eso, ¿cierto?, redunde en más estudiantes que puedan ir y compartir con otros. ¿Sí? Hay una pregunta, dice Ichel, si decido foguearme con el conocimiento que tengo, luego me realizan preguntas que quizás no tenga el conocimiento, pero orientarme con algún otro guía. A ver, déjame entender, Ichel. Si decido foguearme con el conocimiento que tengo, luego me realizan preguntas que quizás no tenga el conocimiento, pero orientarme con algún otro guía. Claro, el guía, ¿sabes cuál es? No sé si estoy entendiendo, Ichel, de todas maneras igual puede ampliarme, no logro entender exactamente bien la pregunta, pero cuando uno se foguea, muchas dudas pueden quedar, como no muchas, porque la verdad que las preguntas, fíjate, no es que van a ir a hacerlo a uno, ¿cierto?, a sufrir, no, las preguntas son principalmente si le faltaron cosas que no se aclararon en la presentación. Un tema tiene ciertos tópicos que hay que tocar, ciertos temas, que el tema tiene ciertas claridades que hay que dejar en la presentación. Uno se foguea hasta donde uno se acuerda, hasta donde uno comprende, y luego las preguntas es para ver si se pueden ampliar cosas que hayan quedado sin explicarse. En el mismo momento, la persona que está guiando el fogueo va a hacer las aclaraciones, las ampliaciones de eso que quedó sin responderse o de lo que no quedó tan claro. No es cierto respecto a la forma, porque cada uno tiene una forma, ¿cierto? Tal vez unos seremos más habladores, otros son muy concretos, muy precisos, no importa, todo eso está perfecto porque esa es una forma muy, muy de cada uno. Pero sí, respecto al contenido, hay cosas que a veces no tienen que quedar fuera porque son muy importantes, por ejemplo. Pero habitualmente cuando uno se foguea, realmente llega, si ha estudiado y ha ido comprendiendo, es un estudio muy sencillito, uno se puede dar cuenta que hay una línea central de cosas que hay que comentar y que hay que decir. Entonces, realmente la misma guía va a estar en el fogueo. La persona que coordina el fogueo va a ayudarnos, ¿cierto?, a hacer la claridad de lo que no se dijo, que tal vez debió decirse, o, ¿cierto?, de lo que quedó fuera de explicación. Así que la invitación es que uno primero vea, porque hay otros que se están fogueando ya, por ejemplo, en el grupo, y, bueno, esas personas ya van haciendo su fogueo, ya, por ejemplo, hoy día ya vamos en el tema número 4, hoy, ¿sí? Y claro, como dice aquí otra persona, dice electricista, dice, el fogueo de cada clase se repite varias veces, claro. Estamos repitiendo y el fogueo se hace varias veces hasta que más o menos va quedando el grupo más o menos con una claridad, ¿cierto? Entonces, la idea es que uno se anime al menos a participar oyendo, mirando, colaborando con preguntas. Es un momento igual que nos ayuda a profundizar mucho. Yo voy a decir lo que es muy importante, que muchas veces no se da cuenta uno. Cuando uno quiere realmente comprender mejor estos temas, una de las instancias que más ayuda es cuando uno se va a meter a los fogueos. Personalmente me tuve la oportunidad de foguearme años estos temas. Y años, digo años, al menos 6, 7 años en que estuve yendo a fogueo, fogueándome mucho. Y yo creo que cuando más aprendí respecto al curso fue fogueándome, escuchando a otros, escuchando las aclaraciones que se iban haciendo en el mismo fogueo. Y ahí muchas cosas que yo no entendí de la clase salieron ahí y luego ahí yo empecé a tener mejores resultados en mis propias prácticas. Porque uno a veces cree que entendió con una vez, pero la verdad que yo decía, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro centro intelectual bien atrofiado y necesitamos muchas veces una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas, y eso es lo que da el fogueo. En una sesión de fogueos podemos escuchar el tema 2, 3, 4 veces. En una vez, en 2 veces ya lo hemos escuchado 6 veces. Entonces hay cosas que uno, recién le agarra como el hilito de qué se trataba cuando le dicen a uno, oye, cuando uno tiene que hacer el saltito para el desdoblamiento astral, es un saltito.
¿Cómo? ¿Hay que saltar? Y uno se da cuenta que le están diciendo, sí, tiene que saltar. O le dice, ¿sabe qué? La transportación sexual, uno tiene que, efectivamente, tiene que penetrar ¿cierto? El falo en el Johnny. Ah, ¿es sexo realmente? Sí. Estoy citando ejemplos que se dan, ¿eh? Porque a veces la clase en sí misma no logra dejarle a uno esa claridad. ¿Y dónde queda esa claridad? En el fogueo. Esa es la invitación, ¿sí? Para ti, Ichel, y para todos los que estén, ¿cierto?, en el grupo. Voy a comentar algo al respecto justamente del curso. Nosotros, de este lunes en adelante, y aquí lo voy a comentar, luego en el grupo, ¿cierto?, lo vamos a poner escrito el texto para que quede muy claro. Pero vamos a empezar ya la fase B, la segunda parte, al unísono, ¿cierto? En la misma, en la medida que vamos haciendo las próximas 10 clases de la fase A, porque estamos en la 40, hay que llegar a la 50, también vamos a ir ya empezando la fase B, pero la vamos a hacer por Google Meet. Es decir, vamos a compartir el enlace y la vamos a hacer los días lunes, miércoles y viernes a las 8. Google Meet, ¿sí? Las clases de la fase B. Empezamos este lunes. Y el día martes vamos a hacer la clase 41, la que siga esta, ¿cierto? De la fase A. Y el día miércoles vamos a hacer la clase 2 de la fase B. Y el día jueves tenemos práctica, la seguimos manteniendo como práctica. Y el día viernes, ¿cierto? Vamos a hacer la segunda clase, la tercera clase de la fase B. Entonces, lunes, miércoles, viernes, clase de fase B. Martes, fase A. Sábado, fase A, como ahora. Jueves, práctica. Y el día viernes también, perdón, sábado estamos haciendo los fogueos. Hoy día hay fogueo a las 6:30 o 7, vamos a ver porque se está pasando la hora. Así que eso, realmente el sacrificio, ¿cierto? Realmente tiene un componente maravilloso. Honestamente, si alguien quiere avanzar decidida y con todo el corazón en su trabajo interior, es la sugerencia que se empiece a preparar. Porque cuando uno se empieza a preparar para entregar a otros, se le empieza a abrir la comprensión a uno y se le empiezan a abrir los caminos en su propio trabajo. Aparecen las opciones, ¿cierto?, de la pareja, aparecen las opciones, ¿cierto?, de aprender a vincularse con esta información de una manera mucho más clara, mucho más precisa, y muchas de las dudas que uno va teniendo se van realmente aclarando y uno se va dando cuenta dónde tiene que poner más energía en el trabajo, dónde hay cosas, ¿cierto?, que hay que poner más atención. Este trabajo es muy, 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 muy profundo y va a requerir nuestra propia entusiasmo y ánimo para que realmente lo logremos, ¿cierto?, realizar. Esto no es fácil, este trabajo no es que, ¿cierto?, sea como simplemente, no sé, como que yo prendo el televisor y veo un programa. No, requiere acción. Y esa acción es una decisión personal. Esta es la clase del día de hoy. Dentro de unos 20 minutos, 30 minutos más vamos a empezar el fogueo. Les dejamos invitados a todos ustedes y la idea es que puedan, ¿cierto?, participar y acompañarnos en esta actividad, ¿sí? Un abrazo, muchas gracias y nos vemos mañana. Perdón, el lunes, mañana no, mañana domingo no, el lunes, ¿sí? Vamos a hacer en el grupo la claridad respecto a los horarios que acabo de comentar y qué cosas vamos a hacer y de qué forma vamos a transmitir para que vayamos integrando, ¿sí? Esto porque se vienen más novedades. Recuerden que en Chile se abrieron, ¿cierto?, las condiciones para los aforos, que era un tema que nos tenía limitados para poder hacer clases presenciales y probablemente ya, ¿cierto?, podremos empezar con las clases presenciales, cosa que también vamos a ir, ¿cierto?, metiéndonos ya y que es algo que no podíamos hacer. Bueno, un abrazo, nos vemos, muchas gracias. Gracias por participar y nos vemos, si ustedes quieren, ¿cierto?, más ratito o si no, el día lunes. Que tengamos todos un muy buen fin de semana. Éxito.